Hola, ¿cómo están? A lo largo de este video repasaremos cómo es el acceso a SAP y una vez que hayamos ingresado al sistema les mostraré dónde está ubicado el menú de recursos humanos y observaremos que el mismo contiene todos los submódulos que iremos estudiando a lo largo de esta carrera. Les aconsejo que presten mucha atención, así pueden ir familiarizándose con el menú de recursos humanos. También, siempre es bueno tener en cuenta que se pueden tomar apuntes desde nuestra plataforma. No duden en consultarme todo lo que sea necesario. Demos comienzo de inmediato a nuestro video. En primer lugar, para trabajar en nuestro sistema, ingresaremos a SAP Logon y nos loguearemos con nuestro usuario y password. Oprimiremos la tecla Enter para ingresar al sistema. Como hemos visto en esta lección, podremos distinguir los procesos típicos de recursos humanos y los vemos reflejados en el módulo HCM de SAP de la siguiente manera. Una vez que ingresamos a SAP, seleccionamos el menú de recursos humanos. Aquí podremos encontrar todos los submódulos que trabajaremos a lo largo de la carrera. Observaremos que dentro de gestión del personal encontramos la gestión de los datos maestros, donde podremos trabajar el módulo de administración del personal. También el módulo de contratación del personal, donde trabajaremos con la selección y el reclutamiento del personal. Además, encontramos el módulo de desarrollo del personal. En él trabajaremos sobre las evaluaciones de desempeño y las cualificaciones y requisitos de las posiciones de nuestra organización. En otra sola etapa podremos ver la gestión de tiempos. En este módulo trabajaremos con los planes de horarios de trabajo, los turnos del personal, los absentismos y todo lo relacionado a novedades de tiempos de nuestros empleados. Por supuesto, el cálculo de la nómina, que dependiendo del país que vayamos a liquidar los sueldos o a trabajar el payroll, encontraremos cada opción disponible por cada zona o lugar de liquidación de haberes. La gestión de eventos. En este módulo veremos todo lo relacionado a capacitaciones del personal. Y por supuesto la gestión de organizaciones, en donde formamos nuestra estructura organizativa, enlazamos las posiciones, las unidades organizativas y las funciones, que luego se vincularán entre sí con los distintos objetos que ya veremos en este módulo.